Por favor, digite su clave de acceso. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta en 919 Zoom. Hablemos de seguridad con ACES. JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. A esta hora de la tarde, hoy lunes, damos inicio a su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy tenemos un programazo, tendencias tecnológicas en seguridad bancaria. Nos va a acompañar don Raúl Lacayo, director de seguridad del Banco Popular, con más de 30 años de experiencia en seguridad bancaria, además de carrera, profesión, criminólogo. Don Julio Cordero, director gerente de seguridad electrónica, VMA, licenciado en administración de empresas, también con 20 años de experiencia. Tendencias tecnológicas en seguridad bancaria, el tema del día de hoy. Antes de iniciar con nuestra entrevista, vamos a ir a nuestro segmento de Noti Sucesos, patrocinado por Seguridad Alfa. Noti Sucesos. En momentos donde todas las estrategias cambian, nada como estar aliado a los mejores. Grupo Alfa. Brindamos los servicios de seguridad y vigilancia física, seguridad y vigilancia electrónica, sistemas de circuito cerrado por televisión, analógicos e IP, control de acceso, alarma contra robo, asalto e incendio, custodia personal, rastreo y localización vehicular, GPS, servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Somos Grupo Alfa. Más que protección. Queremos comentarles que el bloqueo de señal celular en cárceles ya entró en funcionamiento. El Ministerio de Justicia y Paz anunció el viernes pasado que entró en funcionamiento el bloqueo de la señal celular en el sistema penitenciario nacional tras 6 meses de demora. Los operadores y proveedores de servicio de telecomunicaciones disponibles al público fueron los encargados de adoptar y aplicar soluciones técnicas para impedir el funcionamiento de servicios inalámbricos en el interior de los centros penitenciarios. La participación del Ministerio fue permanente y consistió principalmente en asegurar el acceso de los equipos técnicos a los centros y resguardar la seguridad. Ha sido un proceso intenso y complejo, especialmente por las consideraciones de seguridad que reviste para todas las personas involucradas esta implementación. Afortunadamente, ya se le comunica al país que la solución tecnológica empieza a funcionar y va a cubrir todos los centros penitenciarios del país. El Ministerio de Justicia y Paz comunicó que el funcionamiento del bloqueo se irá sumando a todos estos centros del país hasta completar los 20 centros de atención institucional al terminar el 2020. Si habían dudas sobre la afectación a personas que viven alrededor de las cárceles, bueno, se informó que las empresas de telefonía realizaron múltiples calibraciones para asegurar que la puesta en marcha del bloqueo se restrinja a las instalaciones penitenciarias. Las personas que habíamos seguido esta noticia, bueno, al fin ya hay bloqueo de las señales celulares en centros penitenciarios. Este era nuestro segmento de Notisucesos y de inmediato pasamos a nuestros tips de seguridad presentados por Seguridad K9 Internacional. Tips de seguridad. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Porque nos interesa la seguridad suya, de sus seres queridos y también de su patrimonio, tenemos varios tips de seguridad. Vamos a hablar algunas medidas que usted puede adoptar al salir a la calle.
Transite por avenidas de gran afluencia y que estén bien iluminadas. Incorpórese a grupos de peatones. No cruce por terrenos baldíos o sitios mal iluminados. Evite lugares reconocidos de alto riesgo y no pretenda encontrar atajos por lugares que usted desconoce. Póngase de acuerdo con sus compañeros o amigos para trasladarse en grupos. Procure ir siempre acompañado al menos de 2 personas, principalmente si usted sale de algún recinto en horas de la noche. Cuando va a esperar el transporte público, hágalo en lugares bien iluminados y concurridos. Evite en lo posible el uso de puentes peatonales, pasos a desnivel o túneles. Si es posible, utilice los accesos que tienen diferentes sistemas de transporte público. En el caso de las damas, si usted va a utilizar zapatos de tacón, debería ponérselos solo en el sitio en el que va a lucirlos. De esta forma evitará gastar su calzado fino, tropezar o lastimarse en la calle, y en caso de emergencia les hará más fácil el poder huir o poder correr. Estos son algunos de los tips de seguridad que encontramos en el Manual de Seguridad para la Prevención de Delitos de David Lee. Ahora vamos a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy, patrocinada por VMA Seguridad. La entrevista. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Le brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Vamos a hablar de las tendencias tecnológicas en seguridad bancaria, un tema interesantísimo. Hablar sobre tecnología, hablar sobre seguridad bancaria. Como ya les comenté, nos acompaña don Raúl Lacayo, director de seguridad del Banco Popular, y también don Julio Cordero, director gerente de seguridad electrónica VMA. Tendencias tecnológicas, don Raúl, qué tema tan novedoso para muchos. Sí, definitivamente es un tema que se vuelve importante, sobre todo teniendo presente hoy día que la vida de las personas es uno de los factores más importantes. A nivel de una institución financiera resulta muy importante la experiencia del cliente también, cómo las personas se aproximan hoy todavía a las sucursales bancarias, ¿verdad? Todo esto tiene relación con la forma como se abordan los protocolos para el acceso y la permanencia y la seguridad de todas estas personas en la instalación bancaria. Definitivamente uno de los compromisos justamente del sector financiero y en el caso particular de los bancos es garantizar que mientras usted está en las instalaciones y ojalá desplazándose hacia ellas o desde ellas, tenga seguro su trayecto, ¿verdad? Y tenga seguro su estadía. Entonces, justamente el tema reviste la importancia, sobre todo porque la seguridad poco a poco ha ido avanzando, ¿verdad? Ha ido adoptando temas tecnológicos y definitivamente eso lo que hace es que la fricción inclusive o el abordaje de los clientes sea menos invasivo, que tenga el cliente una mejor experiencia y que definitivamente se mejoren esos índices de seguridad. Don Raúl, son 30 años de trabajar o laborar en seguridad electrónica, seguridad bancaria. ¿Cómo ha sido esa evolución? Cuéntenos un poco, porque 30 años es bastante tiempo. Bueno, sí, definitivamente en todo ese tiempo se ha visto pasar como si fuera un carrusel, ¿verdad? Muchos de los cambios que ha tenido definitivamente la seguridad bancaria, y esto me remonta a los principios de mi labor y definitivamente recordar gente que nos antecedió a muchos de los que hoy día aún permanecemos en la seguridad bancaria y que definitivamente les tocó bregar con situaciones graves, ¿verdad? Porque los delitos han migrado, digamos, algunas de sus formas y todo, pero en esencia los delitos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Con algunas variaciones, bueno, tecnológicas también y demás, pero recordar el tiempo de los timos, el tiempo de los primeros asaltos bancarios, definitivamente, ¿verdad? Que impactaron, ¿verdad? Que impactaron mucho, tiempos en los que los delincuentes usualmente, definitivamente tenían claro que su fin era el botín, ¿verdad? Y no otras situaciones. Tuvimos una época bastante grave, digo yo,
y que marcó un antes y un después, que fue definitivamente cuando un grupo de asaltantes de Sudamérica decidió afincarse aquí, ¿verdad? Y eso generó todo un proceso de aprendizaje. Estamos hablando de aquella banda venezolana, correcto, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando de qué fechas, más o menos, don. Estamos hablando cerca de los 90, por ahí, un poquito. Eso fue un impacto sí, para la seguridad bancaria, ¿verdad? Sí, para adelantito de los 90, y definitivamente marcó un antes y un después, tanto en la seguridad bancaria como en las relaciones que se tenían a nivel de las policías y demás, en el combate o la represión de esos delitos patrimoniales violentos, porque definitivamente los modos de operar que utilizaban estas personas, ¿verdad?, marcaban situaciones de inteligencia, de cercanía con la víctima, con los objetivos y demás, que inclusive los llevaba a alquilar locales o a tener residencias muy cercanas a los lugares objetivos, y eso cambiaba un poco el patrón de persecución que se tenía, por ejemplo, con el tema de los cierres de carretera y demás, porque ellos se quedaban en el mismo sitio donde hacían los golpes. Entonces, ¿verdad?, no se acostumbraba que hubiera un asalto bancario y que de repente la gente se desapareciera. Bueno, entonces todas esas cosas generaron cambios importantes a nivel físico también de las instalaciones bancarias, en el tema de los oficiales de seguridad, la persecución por sí del delito y las labores de inteligencia que se hicieron alrededor de ese tema también, ¿verdad? Que fue todo un despliegue para un país que definitivamente no tenía esas connotaciones y que esa importación de modelos delincuenciales nos despertó definitivamente, ¿verdad? Sí, hablar de todos estos temas, yo creo que mucha gente recuerda esos eventos que fueron muy violentos en esa época, y qué importante, don Raúl, hablar de esa coordinación que se generó luego, ¿verdad?, con otras entidades policiales, atacar temas de inteligencia, que la planificación que tenían estos sujetos, yo creo que fue algo muy fuerte para las autoridades en ese momento. Bueno, ya usted era parte de la seguridad bancaria. Sí. Bueno, definitivamente llevaban un paso adelante, ¿verdad? Un país que no tenía esa experiencia de combatir un crimen con ese nivel de violencia ya en ese tiempo, y también con esas estrategias que involucraban inclusive temas militares, ¿verdad?, de formación y demás, que lo que hacían es que le dieran la ventaja definitivamente al delincuente. Entonces, como en todas las cosas, hay una articulación natural que yo siento que es parte del ADN solidario de los ticos, que se traslada también a los grupos ocupacionales. En los temas policiales se generó esa sinergia, ¿verdad?, fuerte, ese sentimiento de solidaridad, que justamente fue el que posibilitó, después de muchas situaciones muy lamentables, que se lograra una coordinación y la captura de estas personas. Pero ese no es el único hito, digamos, tal vez importante en el tema de la seguridad bancaria. Después vimos crecer los timos, ¿verdad?, que mucha gente recordará, y seguro no fueron tantas las personas que pudieron escaparse a los timos del cambio de la lotería, el billete caído, ¿verdad?, y un montón de situaciones que poco a poco se fueron transformando en el tiempo en situaciones ya de más violencia, porque el delincuente en algún momento, cuando dejó de convencer, ¿verdad?, empezó a obligar a las víctimas a que entregaran sus pertenencias. Y recuerdo muy específicamente un grupo de delincuentes que operaba en el sector de los barrios del sur, que en lugar de mantener su dinámica criminal, que era estar atacando mediante los timos y demás, un día dijo, no, simplemente vamos a asaltar a todo el que escojamos como víctima, lo asaltamos. Y así como ellos, empezaron otro poco de gente, y entonces fue donde empezamos a ver una derivación para el marcaje de cliente bancario y cosas de este tipo, ¿verdad? Que también creo que la población recordará cómo ese delito se convirtió en todo un flagelo, ¿verdad? Que nos hizo un impacto importante, y tener temor de muchas veces de hacer cosas inclusive en horas nocturnas. Sí, cambió la modalidad de estos asaltantes, de estas personas, pasaron de ese tipo de estafas ya a un delito con mayor violencia y agresividad. Correcto. Don Julio, y en el área del tema electrónico, lógicamente fue un impulso, una herramienta que llegó a resolver o resuelve muchas necesidades que tiene la seguridad bancaria. Efectivamente, creo que la tecnología ha evolucionado con el tiempo, recordando pues tiempos atrás, cuando un sistema de alarmas era algo mucho más rudimentario, cuya transmisión se daba por una línea telefónica.
Hoy en día ya el sistema de alarmas pues tiene una integración a circuitos cerrados de televisión, a control de acceso, y por una transmisión IP o por un respaldo GPRS, entonces hace que los sistemas sean menos vulnerables, y adicional a eso pues permiten esa integración esencial en este momento para que la seguridad pueda pues contrarrestar todo este tipo de violencia o delitos que se comienzan a suscitar en el país, y que lastimosamente, como nos cuenta don Raúl acá en su experiencia, muchas veces son importados. No así pues los costarricenses pues acostumbramos a vivir dentro de una idiosincrasia donde nunca nada va a pasar, pues nos damos cuenta cuando chocamos con este tipo de incidencias sobre que tenemos que ser personas más precavidas y echar mano en la mayoría de los casos del tema de la tecnología como un aliado, como ese complemento a la seguridad física, para que podamos pues luchar contra esta guerra que hemos tenido durante miles y miles de años, de luchar con los buenos contra los malos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir cuando cuando vamos a una sucursal bancaria? Ubiquémonos, y yo sé que todas las personas que nos escuchan, todos hemos ido a una sucursal bancaria a hacer nuestros trámites. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad que se aplican regularmente en una instalación, tal vez en una sucursal, tal vez en un edificio central? ¿Qué elementos existen ahí para nuestra protección? Sí, básicamente, digamos, son elementos que están orientados a identificar plenamente a las personas, a garantizar, por ejemplo, que de una u otra manera no ingresen elementos que ante una situación puedan convertirse más bien en un elemento no controlado que vaya a reaccionar, ¿verdad?, fuera de los protocolos que están establecidos. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿para qué revisan en los bancos y estas cosas? Bueno, justamente es eso, tratar de evitar que hayan dentro de la instalación cosas que puedan afectar a los demás. También hay una serie de protocolos que lo que pretenden es que, dada una situación, no se degenere, digamos, en una crisis más grave, ¿verdad? Definitivamente la prevalencia de la vida de las personas y la integridad es uno de los aspectos más importantes. Entonces, hay todo un despliegue de elementos que son de protección y de garantía para el banco, para las instituciones financieras, de que lo prioritario o el foco, el objeto focal de la seguridad son las personas, ¿verdad? Y un poco el patrimonio y estas cosas quedan a merced de los dispositivos justamente de seguridad, que son los que lo protegen y hacen que, digamos, el riesgo se vea mitigado, porque tiene algunos componentes que retardan tiempos y que hacen que las cosas no sean tan fáciles como la logística, ¿verdad?, de un delincuente podría pensar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de todo eso? El desestímulo al delito patrimonial violento, y el desestímulo a situaciones que comprometan en alguna forma a las personas que están allí. Ya cuando es un edificio que no está ocupado, una sucursal bancaria fuera de servicio o en otras condiciones, pues hay otros mecanismos que sí nos garantizan a nosotros full time que todo lo que está pasando ahí lo conocemos. Y entonces, básicamente, ¿cuál es el despliegue? El despliegue son elementos que censan o que miden o que determinan cuál es el estado de las cosas. Entonces, a partir de eso hay una serie de procedimientos y una serie de reacciones, ¿verdad?, interacciones entre grupos de trabajo propios y de terceros, que lo que hacen es garantizar razonablemente esa seguridad. Cuando hablamos de seguridad bancaria, sabemos que el riesgo es alto. Hay que estar un paso adelante, ese es el tema de la seguridad, estar un paso adelante. ¿Cómo se visualiza la seguridad bancaria en un futuro? Bueno, ese es todo un reto, ¿verdad? Porque si nosotros partimos un poco de ese pequeño recuento histórico, nos damos cuenta de que mucho del mundo físico era lo que nos impactaba anteriormente. Sin embargo, hoy día, todo el tema del ataque y de los intereses económicos y demás, se transnacionalizó. Entonces ya nosotros no somos, ¿verdad?, como entidades financieras, el objeto focal de un grupo de gente criollo que puede atacarnos y venir a tener un interés económico. No, ahora estamos en la mira, por decirlo así, de muchas organizaciones que operan a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano o a nivel global. Entonces, ¿en qué canales? Pues justamente en los canales electrónicos. Entonces, mucho del delito financiero o del delito patrimonial que afecta a las entidades financieras ha migrado a los canales electrónicos y ya no está tanto en el mundo físico. Sin embargo,
no hay que perder de vista, ¿verdad?, que todos estos elementos que conocimos en el pasado todavía están ahí pululando en el ambiente y que tenemos que tener ese paso adelante y mantener las protecciones, pero que también tenemos que estar viendo hacia otros objetivos y hacia otros mecanismos, que ahora creo que lo vamos a tocar un poco, el tema de la inteligencia artificial, el uso intensivo de la tecnología y cosas de estas que permitan garantizar que en esos canales electrónicos justamente se va a tener la seguridad igual que en el mundo físico, ¿verdad? Desarrollar ese mismo músculo en los canales electrónicos, en el mundo virtual. Hablemos de ese concepto, Julio, de inteligencia artificial. Es un concepto que lo vemos así como futurista, implementado en este caso. Pues ya no tanto. Bueno, ya no tanto, pero muchos todavía nos sorprenden, sorprenden esos conceptos. Efectivamente, ya la incorporación de la tecnología desde el punto de vista de seguridad patrimonial es una realidad. O sea, ese término futurista ya hoy en día existe. Cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con la analítica, es parámetros ya o patrones programados dentro de los equipos que nos permiten detectar ciertas acciones. Y es acá donde se convierten estos equipos ya no en equipos post-mortem después de que ha pasado un ilícito, sino cómo yo puedo reaccionar ante eso. ¿Okay? ¿Cómo podemos verlo en una agencia bancaria? Tenemos un perímetro. Ahí nosotros podemos colocar cámaras que nos pueden avisar o nos pueden alertar cuando hay un cruce de una línea que uno previamente estableció como una alerta, cuando hay un ingreso de una persona o un automóvil a una zona en específico, cuando hay personas merodeando. Entonces ya nosotros tenemos una alerta previa de lo que pueda suceder ante una situación anómala. En el ingreso, ahora conversábamos antes cuando estábamos acá fuera de la sala, cómo lograr a un futuro, con el tema de la pandemia, un acceso sin contacto de las personas a una sucursal bancaria. O sea, ¿cómo puedo hacer yo en ese momento hacer una variación en ese control? Entonces yo puedo tener reconocimiento facial. Todos los bancos conocen de nosotros, tienen nuestra identificación. O sea, yo puedo automáticamente llegar a una sucursal bancaria e ingresar sin necesidad de que alguien me abra, sino automáticamente me puede abrir la puerta. Obviamente hay patrones o temas de seguridad como una esclusa previa que permita hacer todo ese escaneo de cualquier elemento que no deba de ingresar al banco o de una persona que no debe ingresar, que ya pueda estar marcada y que necesariamente ahí nos podría generar una alerta. Entonces tenemos elementos para el perímetro, elementos para el ingreso e incluso también podemos colocar sistemas dentro de la sucursal para poder llevar una relación entre la transacción que se hace y las personas y el personal del banco que está interactuando. Adicional, podemos incorporar unos cajeros automáticos que ya la mayoría los tiene, pues sensores de alarma que puedan generar ante algún movimiento, pero ahora también tenemos analítica que nos permite alertar sobre situaciones violentas, que estén asaltando a alguien dentro del cajero. Entonces esa analítica nos avisa que hay un acto violento. Inclusive por voz. Por voz. Ya hay analíticas de voz que son capaces de identificar frases, ¿verdad?, características, por ejemplo, de determinados países, y que te indican que algo está pasando porque alguien alzó la voz a tantos decibeles, o porque mandó un madrazo seguido de la palabra asalto, ¿verdad?, o por temas de armas de fuego, o porque suena un disparo. Ya hay desarrollado mucho de eso y los bancos tienen cosas de esas ya desarrolladas también. Y entonces, perdonando la intervención de Julio, aquí no solo ya es la inteligencia artificial, sino que es la inteligencia artificial capaz inclusive de entender y aprender de todas las cosas que están pasando y de generar patrones que son aplicados definitivamente a la seguridad. O sea, estamos en un proceso en el que el desarrollo de las cosas ha dejado de tener límites para empezar a correr a una velocidad vertiginosa y que definitivamente hay que montarse en ello, porque eso es lo que permite adelantarse justamente hoy día a los ataques. Exactamente, claro. Ese es exactamente cuando la gente se pregunta, bueno, ¿por qué es que si yo veo el teléfono o veo determinadas cosas, a la mañana siguiente me llega un anuncio de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la inteligencia y el aprendizaje de las máquinas en un hecho concreto. Igual existe también para aplicado a la seguridad, claro. En este caso a la seguridad bancaria. Y esto es tan importante porque yo ahora hacía mención del tema de la fricción y de la experiencia del cliente. Bueno, es que hay que sentir, ¿verdad?, definitivamente esa empatía de que cuando yo llego a ese lugar, yo lo que debo sentir es sentirme bien de estar ahí, ¿verdad? Entonces,
La seguridad no necesariamente tiene que ser un hombre con una escopeta a la par de uno, ¿verdad? Puede ser algo más silencioso, algo más sencillo, pero que esté generándole el mismo nivel de protección. Y todo eso se logra justamente desarrollando ese tipo de herramientas, implementándolas con una lógica de proteger definitivamente al cliente. Y estos patrones que se comentan ahorita también se ven reflejados en otro tipo de tecnología como es la biometría. ¿Okay? Nosotros desde hace 2 o 3 años venimos desactivando o desbloqueando nuestro teléfono celular a través de nuestra huella dactilar y hace poco más con nuestra cara. Entonces ya son patrones que se están estableciendo donde mi identidad ya está registrada en todas partes. Antes usábamos la cédula de identidad como un elemento de identificación. Hoy en día ya nuestras huellas, nuestro iris del ojo, nuestra cara con nuestro patrón nos permite identificarnos y que las personas sepan a través de las pantallas quiénes somos. Entonces es bastante importante y bastante interesante. El mundo digital avanza definitivamente a grandes pasos y con muchas aplicaciones, tal vez no pensadas en algún momento en el pasado, pero que hoy día definitivamente son oportunidades importantísimas para la seguridad. ¿Llegará el momento en que todo será digital? ¿No habrán, todas las sucursales bancarias serán digitales? Es una tendencia, digamos, muy importante que tiene el mundo y que el mundo demanda, ¿verdad? En realidad, cada vez hay mucho más gente que desea el uso de cosas como el teléfono, ¿verdad? Y de tener todas sus aplicaciones y mover todas sus cosas ahí. E inclusive recientemente vemos cómo todo el tema de marzo generó un disparo de un montón de actividades que se virtualizaron y que recursos y procedimientos que se volvieron digitales y la firma digital y todo el mundo corriendo con la firma digital, ¿verdad? ¿Y eso qué posibilitó? Bueno, que definitivamente haya un mayor uso de los canales digitales a nivel de los bancos. ¿Y esto por qué? Porque se posibilitan más trámites, porque ya vos puedes hacer un crédito, porque puedes hacer las transacciones que quieras, puedes pagar los servicios, y entonces definitivamente tiene que haber una relación, ¿verdad?, entre la visitación de las oficinas bancarias y el uso intensivo de los canales electrónicos, y definitivamente la gente prefiere el uso de los canales electrónicos. ¿Por qué? Por practicidad, hoy día por el tema de la pandemia, porque ya no usa tanto el efectivo, ¿verdad? Que es otra de las tendencias que, digamos, está también en el tapete. El uso menos intensivo del efectivo cada vez se promueve más, y entonces, bueno, llegaremos a ver el tema de los autobuses pagados con medios digitales. Yo creo que eso se ha alerdeado, pareciera, con la tecnología que existe. Pero digamos que es un tema que está ahí y que es realizable. Aquí lo que se vuelve importante es que poco a poco, ¿verdad?, antes o después, llegaremos a todos esos temas, y entonces en ese sentido hay que tener esa previsión. Bueno, ¿para dónde tenemos que ir la seguridad bancaria, ¿verdad?, a la protección en los canales virtuales y no presenciales, y en lo que todavía, digamos, exista a nivel de infraestructura bancaria, pues mantener las condiciones para no ir para atrás, ¿verdad? Definitivamente no podemos cuidar una parte y descuidar otra. Entonces, las sucursales bancarias tienen que cambiar, posiblemente que sí, pero también hay que ver que el desarrollo del mundo virtual nos hace cambiar hacia otros horizontes de la seguridad, que inclusive trascienden como el concepto que tenemos hoy día, ¿verdad?, de que la seguridad la brinda un vigilante que está en un banco ahí apostado, en una actitud de alerta y demás, y ya eso posiblemente también en nuestro imaginario colectivo tiene que cambiar a otro tipo de connotaciones, ¿verdad? Que la seguridad es el acceso a los sistemas, la forma como yo me logueo, como abordo los servicios bancarios y demás, y cómo yo hago las transacciones. Hoy día, muy poca gente, digamos, en ciertos grupos etarios, estaría pensando en que va a hacer una transacción de ir a pagar a algún banco teniendo un montón de servicios disponibles en su misma comunidad o a través de los medios digitales. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Definitivamente. También hay personas que se resisten un poquito a todo eso. Claro. Tal vez por desconocimiento, les da miedo hacer compras o hacer transacciones, ataques cibernéticos. ¿Qué campañas o cómo tratan los bancos
de atender a esa población que realmente existe y que es gente que todavía no quiere adaptarse a esos cambios y está en todo su derecho. Sí, sí. Justamente por eso les comentaba que no podemos desatender, ¿verdad? Todavía todos los temas presenciales y los canales como los cajeros automáticos y las sucursales bancarias y demás. Lo que sí hay que hacer es aplicar también, ¿verdad?, para esos casos, un monitoreo constante de las situaciones criminales que afectan los canales presenciales. ¿Para qué? Para poder disponer las barreras efectivas que tienen que ver con eso. Si uno se pone a analizar nuevamente el desarrollo de los delitos, se da cuenta de que, por ejemplo, el paseo millonario, los timos de cierto tipo ya han variado, pero aún así, cuando se acerca sobre todo las épocas donde hay más platilla, ¿verdad? Los que dichosamente tienen la oportunidad de tener aguinaldo y demás, siempre sale alguna persona que trata de aprovecharse sobre todo de las personas más vulnerables, ¿verdad? Adultos mayores y demás. Entonces, para todo eso los bancos siempre hacen coordinaciones y siempre se hacen operativos en ciertas épocas del año, interrelacionados con Fuerza Pública, con el organismo de investigación judicial y en el marco de la Comisión Financiera de Seguridad, justamente para proteger a esas personas. Entonces, por ahí contamos con apoyos de patrullajes públicos y privados, inteligencia, intercambio de información, para prevenir justamente que a las personas no les vaya a suceder algún hecho que ponga en riesgo su patrimonio o su integridad. Entonces, eso lo tenemos mapeado y lo seguimos trabajando también. Para abarcar a toda la población, los que se sostienen un poquito para hacer esas transferencias electrónicas, utilizar plataformas. Claro. Julio, sigamos hablando de esas tendencias de la tecnología, hablemos de la aplicación en la seguridad física. Claro, a nivel de tendencias creo que el punto está en la automatización. La automatización, pues, con todos los datos que existen, vienen a mejorar las operaciones. Y para los usuarios, vienen a eliminar todas esas tareas tediosas que existen. Propiamente en la seguridad electrónica, la automatización se centra en cómo yo puedo integrar todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad electrónica, circuito cerrado, alarmas, control de acceso. Entonces, esa automatización la podemos ver en un edificio. O sea, tenemos un edificio con todos estos elementos, con un software que puede integrar estos sistemas de seguridad. Hay una variación de temperatura en cierta área, este sistema va a reconocer que hay un peligro inminente de incendio, va a generar una alerta y esa alerta va a generar todos los protocolos que puedan estar establecidos. No así a la hora de que nosotros estamos viendo el tema de tecnología, estamos viendo cómo podemos integrarlos, el elemento humano está presente, porque siempre tenemos que tener un centro de control para poder tomar esas decisiones que al final son las que vienen a salvarle la vida a una persona. ¿Qué podemos hacer con esta automatización? Esta automatización, como les mencionaba ahora, debe de generar una transformación en cuanto a que el CCTV, por decir algo, deje de ser algo reactivo y se convierta en algo ya antes de que pueda suceder. Y fue lo que comentamos ahora en las analíticas. Entonces, la tendencia está en el tema de la automatización, en que todas estas instituciones tengan el software que pueda integrar a todos los equipos, que tengan un centro de vigilancia operado por personas que puedan alertar y que puedan generar todas estas incidencias que se generan. Vos lo acabas de decir, Julio, el tema de la parte humana, de la reacción en caso de que se tenga que atender una situación. A ver, existe mucha tecnología, pero lógicamente el recurso humano no se puede eliminar en ningún momento, menos en temas de seguridad. Así es. Se puede capacitar y esa es una de las cosas que es tal vez más importante. Una persona con una adecuada capacitación puede ser un elemento muy importante en los resultados finales que tenga una situación inesperada o crítica, ¿verdad? Entonces, es muy importante tanto las personas como los procesos, pero capacitar a las personas para que puedan realizar su trabajo. Raúl, y esa capacitación va en transformación. Es como un vigilante ahora se transforma en un operador de video vigilante donde sus skills son diferentes. Sí, y que ha permitido desarrollar nuevos grupos ocupacionales, ¿verdad? Porque en algún momento, y de mi experiencia particular en el banco hace muchísimos años, tuve la oportunidad de ser operador de lo que en ese momento se conocía como el centro de monitoreo, y el centro de monitoreo en ese tiempo era
un equipo que comparado con los de hoy definitivamente podría estar aquí justamente en las instalaciones que tienen un museo aquí abajo, ¿verdad? Y había que poner un carrete de cinta y con ese carrete de cinta hacer todo y el banar y demás, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es que a partir de todo ese desarrollo y el desarrollo de la tecnología y aparejado con la capacitación, han empezado a surgir nuevos grupos de trabajo, por ejemplo, todos los operadores de monitoreo que tienen unas capacidades y una connotación muy especializada y que tienen que tener la ciencia, ¿verdad?, el conocimiento y demás para resolver situaciones críticas a cada momento, ¿verdad? Dependiendo de la industria en la que estén, puede ser que entre una alarma que sea la que sí sea cierta y entonces esa persona tiene que estar capacitada para discernir qué es cierto y qué no y cómo va a resolverlo de manera tal de que los resultados sean los menos impactantes para la organización y las personas. Entonces, hay un potencial importantísimo, yo creo, en la distribución diferenciada de tareas del personal hoy día de seguridad que lo hace especial y definitivamente los oficiales de seguridad, por ejemplo, capacitados y personas que están atentas a su trabajo definitivamente tienen una experticia muy fina, ¿verdad?, que también les permite diferenciarse de otros grupos, tal vez en otras aplicaciones no bancarias. Entonces, con esto que les quiero decir, que no es una sola cosa o no es solo la tecnología ¿verdad?, o los elementos individuales los que pueden llevar a mejorar las condiciones de la seguridad a nivel general, sino que es esa interrelación, la capacitación, los procesos analizados, la lógica preventiva aplicada a lo que estamos haciendo y de ahí, por supuesto, la tecnología, ¿verdad? Y es que precisamente esto nos pone a pensar, ya hablamos del futuro de la seguridad bancaria, pero aquí podemos hablar del futuro de las empresas de seguridad privada, en este caso, si hablamos de empresas de seguridad privada, porque lógicamente se necesitan niveles mayores de profesionalización. Si ya estamos hablando de mucho recurso tecnológico que tienen que manejar las personas que ingresan a laborar, entonces estamos aumentando ese nivel de las personas que van a ejecutar este trabajo. Así es. Efectivamente, esas soluciones tienen que ir enfocadas a los problemas que tienen ahorita los clientes o la industria en la que se requiere el sistema de seguridad. A futuro, ya los clientes tienen que dejar de ver la seguridad como un simple conjunto de hardware y software. O sea, ya no son cámaras o un BMS conectados a una red y monitoreados por un centro de monitoreo. Ya a futuro tienen que estarse contemplando ya otros equipos, que es el alojamiento de datos. Tal vez una institución quiera desentenderse de sus servidores a nivel de temas de seguridad, trasladarlos a un sitio seguro fuera de la institución y que estos puedan ser tratados por las personas que ahorita nos describe don Raúl, que son personas que se dedican al análisis de acciones, de comportamientos y la utilización de estos software. Entonces esa transformación va más allá a una demanda de servicios de equipos a una demanda de servicios. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos para poder darle al cliente una reducción en sus costos y que el personal tal vez de tecnología de una institución como esta se dedique a enfocar lo que es la transformación de la banca digital y dejar un poco de lado la tecnología para el tema de la seguridad física o de la seguridad patrimonial, que como dicen a veces zapatero a sus zapatos, enfoquémonos nosotros en la experiencia que podemos tener. Obviamente la experiencia que tienen personas como don Raúl son inalcanzables, son bastantes años de trabajo, el conocimiento que se ha alcanzado, pero estamos en esa etapa de transformación. Vamos viendo cómo se incorporan nuevas personas en el ámbito de la seguridad, cómo otras van saliendo y van pues delegando esos espacios con la experiencia que se tiene. Entonces esa transformación, tanto generacional, se está viendo y se va a ver reflejada en la parte tecnológica. Así es. Como también don Raúl mencionó el tema de la coordinación, lo hablamos al inicio tocando el tema de asaltos bancarios y todo este tema. Todas estas tendencias, toda esta tecnología, podríamos hablar que en nuestro país los entes bancarios están acogiendo todos estos dispositivos, hay una homogeneidad en todo este tema. ¿Qué podemos hablar del sistema bancario en general? Pensaría que sí, en realidad, digamos que, por decirlo de alguna manera, versiones más, versiones menos, hay una constante en la adopción de tecnología
y esencialmente todos tenemos un mismo comportamiento, ¿verdad? Y una misma patrón de desarrollo de las aplicaciones en protección, y entonces sí, definitivamente hay una homogeneidad que ojalá, digamos, tal vez y saliéndome un poquito del tema enfocado de inicio, lo hubiésemos hecho a nivel también de la misma sociedad, ¿verdad? Porque todos vemos cómo poco a poco la gente empezó a invertir en videovigilancia a nivel de los barrios, a nivel de las casas y demás, ¿verdad? Pero tal vez no lo hicimos de una forma tan ordenada como que nos permitiera hacer redes inclusive de las mismas comunidades, ¿verdad? Entonces, pues hay un montón de tecnología diseminada por muchas partes en aplicaciones individuales de seguridad que, ¿por qué no? Podríamos pensar que en algún momento lleguemos a contar con un mecanismo, ¿verdad?, tecnológico que adopte todos esos elementos que están dispersos en una misma comunidad o en un mismo sitio geográfico y puedan configurarse de manera tal que se le puedan entregar a las autoridades para que estos los operen de una manera preventiva y así ampliar el espectro, ya no solo yo protegiéndome como entidad, como sector o como individuo, sino que también se haga algo un poco más grande, ¿verdad? Y todos colaboremos con esos mecanismos tecnológicos a que la comunidad tenga mejores elementos de protección. Recordemos que hay muchas formas en las que la comunidad se protege o las organizaciones, y esto pasa inclusive por elementos que no son tan necesariamente tecnológicos y vienen siendo como desde el lugar donde usted ubica. Por ejemplo, un cajero automático, donde ubica una sucursal bancaria que tiene una lógica preventiva inicial, que usted trata de determinar los riesgos y cuando ya identificó cuáles son los riesgos, ahí usted decide si lo pone o no, y a partir de eso dispone las medidas de protección. Eso mismo deberíamos de hacerlo todos. Esa evaluación la hacen ustedes. Todo eso se hace, digamos, a nivel inicial para poder poner un punto de negocio, ¿verdad? Siempre pensando, ok, ¿cómo llegará la gente a este lugar? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Cómo se transporta? Los que vienen en carro, los que vienen en bus. ¿Cómo es la incidencia criminal de esta zona? ¿Qué tan oscuro es para los que van a operar en la noche un cajero automático? Todas esas cosas se miden antes de poner un punto de negocios. ¿Para qué? Para que desde que nace tenga alguna protección que el mismo ambiente le da, ¿verdad? No es lo mismo que yo decida poner una sucursal bancaria en un ambiente que ya de por sí tiene un montón de factores adversos, a que la trate de poner en un lugar donde voy a favorecer la visitación, ¿verdad? Porque hay mejores condiciones. Entonces sí, definitivamente todo eso se hace, y también los diseños de las oficinas, pensando en cómo son los flujos de entrada de las personas y todas estas cosas. En el tema de los protocolos de atención de emergencias, ya hablando un poquito de seguridad operativa de oficiales, ¿está estandarizada para toda la seguridad bancaria o no? ¿O eso se establece? Siguen líneas muy similares, ¿verdad? Básicamente esos protocolos lo que hacen es adoptar, bueno, las regulaciones existentes en la materia propia, que es la seguridad privada, ¿verdad? Que tiene sus alcances y sus limitaciones, y ya a partir de eso y de las dinámicas internas de cada dependencia o de cada ente, pues se desarrollan, ¿verdad? Sobre todo teniendo presente cuáles son las dinámicas que más se le presentan. Básicamente se tiene desarrollado a nivel general los planes de contingencia que contemplan usualmente las incidencias o cosas que de verdad suceden y que definitivamente hay que abordar, o las dinámicas criminales que todo el tiempo van cambiando. Entonces, todos esos protocolos existen como un hilo conductor que poco a poco se va derivando en nuevas versiones para atender las demandas del momento, ¿verdad? Y volviendo al tema tecnológico, esto es una fuente de información grandísima, una fuente de los que les gusta la seguridad, de escuchar el término inteligencia. Esto son bases grandísimas de datos que se generan en temas de inteligencia que me imagino que a la hora de llegar a una coordinación interinstitucional y seguridad bancaria, arroja datos interesantísimos. Sí, ¿Se comparte esta información o no? Sí, bueno, hay una comisión de seguridad financiera, ¿verdad? Y hay otros foros en la Cámara de Bancos y en la Asociación Bancaria Costarricense que son parte de esos sitios donde definitivamente se comparten experiencias, toda esta información de inteligencia, se desarrollan herramientas comunes para justamente prevenir los delitos financieros y poder abordar la protección de manera integrada. Entonces,
Hay mucha información, como vos decís, y definitivamente hay articulaciones muy importantes, ¿verdad? A nivel del sector, que permiten ese intercambio de información y ese mantenerse alerta ante modalidades que le pudieran estar sucediendo a una entidad, pero que todavía no le han sucedido a otra. Y que esa entidad, a su vez, tiene conocimiento de lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? A nivel regional o en el entorno latinoamericano, y cosas que en el mundo, digamos, suceden y que poco a poco van viniendo, ¿verdad? Porque aquí hemos tenido la dinámica de que los tours delincuenciales son parte de lo que nos afecta de una u otra manera, ¿verdad? Además de la delincuencia nacional, no escapamos a las rutas de los delincuentes que vienen de otras latitudes, con aplicación de tecnologías o tipos diferentes o modalidades diferentes, ¿verdad? Y digamos, lo más importante que no hay que perder de vista, que ya hoy día un delincuente que está en otro país no necesita venir para causar un impacto aquí, ¿verdad? Y ahora tiene otros mecanismos digitales y tecnológicos también que ellos utilizan. Entonces, el globo de amenazas se hizo tan grande como el globo de oportunidades. Es saber, digamos, explotarlas. Estamos hablando de tendencias tecnológicas en la seguridad bancaria. Les voy a repetir el número de WhatsApp por si ustedes quieren enviar algún mensaje, que lo vamos a estar leyendo o comentándole a los invitados cuando tengamos nuestro segmento de redes sociales. Recuerden que el WhatsApp es el 7275-0571, 7275-0571, y también tenemos nuestras plataformas en Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES, ahí también puede enviar sus preguntas. Llegó el momento de ir a otro segmento, el segmento del especialista, que es presentado por BMA Seguridad. El especialista. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Le brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Hoy en día, los ciberdelincuentes utilizan las siguientes tácticas para poder que usted caiga en un fraude. La primera son las llamadas telefónicas. Ellos lo que hacen es recolectar información de forma anticipada por medio de una ingeniería social, que se trata de estudiarnos a nosotros por medio de redes sociales, por medio de páginas donde hay información pública. Número 2 es el phishing. El phishing, que significa en español pescar. Entonces ellos lo que hacen es que crean páginas falsas o perfiles falsos de instituciones para que las personas puedan incluir sus datos o alguna información para que ellos después utilizarlas para ejecutar el fraude. Si usted ya identificó cuáles son los elementos que se necesita para ingresar a sus cuentas bancarias, esos elementos nunca hay que darlos, no hay que ponerlos en ningún sitio que usted no esté seguro que sea. Esos elementos de seguridad no puede brindárselos a nadie. En nuestro caso, el correo electrónico y el usuario web. Lo primero que tenemos que hacer cuando ya identificamos que somos víctimas de fraude por medio de una llamada telefónica es comunicarnos de forma inmediata con nuestra institución financiera e indicarles y alertarles para que activen los procedimientos de bloqueo correspondientes. La época del año en que estamos más susceptibles ante la ciberdelincuencia es todo el año. No existe, ellos no se detienen o no aumentan sus recursos cuando hay o no hay más dinero en las calles. Es importante que usted se mantenga alerta en todo momento. Si usted tiene dinero en sus cuentas, puede ser atacado por estos delincuentes. La población más susceptible de fraude son los que tienen cuentas bancarias. Esa es la población específica. Tenemos de todo tipo de profesionales y cualquier tipo de perfil que ustedes se puedan imaginar. Así que no podemos desechar o incluir o excluir a ninguna persona. Si usted tiene cuenta bancaria, sigue siendo susceptible. Y nosotros podemos reconocer que una persona que se está comunicando con nosotros es un estafador. Primero, nos llaman de teléfonos privados
o el teléfono que nos está ingresando la llamada tiene un más al inicio. Eso quiere decir que lo están enmascarando, el teléfono real. Entonces, si usted ve esas dos características y le llaman para decirle, soy de una institución tal y estoy comunicándome con usted para hacer algún tipo de gestión, esa es la segunda forma de decir que se identifican como funcionarios de alguna institución. Sabemos que varias veces nos va a llamar un funcionario de alguna institución, pero si tiene esas características, que es un número privado o un número enmascarado, lo mejor es colgar la llamada. Llegó el momento, después de oír al especialista, de ir a nuestro segmento de redes sociales. Les recuerdo 7275-0571, el número de WhatsApp, y también nuestra plataforma de Facebook. Recuerde, nuestro segmento de redes sociales es patrocinado por Grupo CEMAC. Todos nuestros programas los encontrás en Spotify, Facebook y YouTube como Hablemos de Seguridad con ACES. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en seguridad electrónica. Grupo CEMAC. Estamos con cámaras térmicas y control de acceso, centro de monitoreo y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentite protegido con Grupo CEMAC. Contáctanos al teléfono 2274-3067 www.gps.cr. Grupo CEMAC. Tenemos dos preguntas que entraron una por medio de nuestro WhatsApp y otro por nuestro Facebook. Preguntas para nuestros invitados. Dice esta pregunta, armas de fuego. ¿Es necesario en una sucursal bancaria utilizar armas de fuego? Bueno, esa es una pregunta que está muy en boga desde hace tiempo, ¿verdad? Y desde hace también bastante tiempo han habido mezclas en ese sentido con respecto a las opiniones, básicamente tintadas por el lado con el que se mire, ¿verdad? En un momento determinado, pues, se ha identificado la necesidad en algunos lugares, ¿verdad?, de tener esas medidas de protección, no solo necesariamente en oficinas bancarias, sino que en otras ubicaciones que también tienen las entidades, y que definitivamente a través de un estudio de riesgo se determina la necesidad de tenerlas, ¿verdad? En otros casos, pues se utilizan algunos medios alternativos que no necesariamente son letales, pero que sí permiten alguna protección. Entonces, como que es una decisión que debe estar amparada como a un juicio individual de cada lugar a proteger, más que como una norma establecida, ¿verdad?, de que en todo lado se haga lo mismo porque así tiene que ser. Entonces, hay lugares donde sí deberán detenerse y otros lugares donde no deberán detenerse, porque las condiciones de riesgo, más bien, de un accidente o de una situación, pueden ser letales para gente que no tiene absolutamente nada que ver con el lugar a proteger, ¿verdad? Qué sé yo, un disparo a través de una pared en un lugar donde constantemente hay personas en un pasillo, vidrios y demás, pues sería poco prudente, ¿verdad? De igual manera, pues habrán lugares donde por las condiciones, más bien de lo que ahí se almacena, pues sí es necesario tener algún mecanismo de defensa para las personas. Entonces, definitivamente debe estar amparado a un estudio que razone por qué sí o por qué no deben detenerse. Una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgos hecha, ojalá, por un profesional, ¿verdad?, que considere todas las variables que están involucradas en eso. Esta pregunta nos la hacía don Marco Coto, pero tenemos otra de Evelyn Díaz. Nos dice, nos pedían utilizar gorra, quitarnos la gorra o los lentes. Ahora con la mascarilla, ¿sirven los dispositivos electrónicos? Sí, o sea, tenemos dentro de las analíticas de video que nos permiten reconocer la cara con la mascarilla, no así con la gorra. Yo creo que la gorra sí es un elemento que debemos de seguir eliminando para aquellas instituciones o agencias que tengan analítica de video para reconocimiento facial, pero la mascarilla más bien el equipo le va a alertar a la institución de que la persona viene sin o con mascarilla. Se la tiene o no la tiene. Exactamente. Y digamos, inclusive puedes ajustar el nivel de la analítica, ¿verdad?, a qué partes del rostro todavía son visibles y compensarlas, por ejemplo, con un protocolo de verificación en las cajas o en el servicio que se va a hacer. Entonces,
Hay un protocolo sectorial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que se refiere a los temas, sobre todo en las entidades financieras. Hay un protocolo sectorial para el tema de la vigilancia privada, ¿verdad?, relacionado con esta cuestión de la pandemia. Y hay los mecanismos internos que también, en el caso de la tecnología, pueden ajustarse para que se reconozca una cantidad suficiente de características que equipare con la identificación de la persona. Entonces, es utilizable, ¿verdad? De todas suertes, en este momento hay una importante necesidad del uso de las mascarillas y sobre todo de su manejo adecuado, ¿verdad? Que sobre todo hay que tener presente que una institución financiera o cualquier lugar donde vayamos, tenemos que tener especial cuidado con su uso, especial cuidado con su manipulación y la consideración para todos los que están ahí, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, hay que adaptarse definitivamente, y lo que no podamos resolver con lo que tenemos ahorita, pues habrá que inventarse un protocolo adicional para corroborar si Juanelgue es Juanelgue o porque le veo la mitad de la cara, o además tengo que pedirle algo más, ¿verdad? Que podría pasar hasta por una huella o porque le hago una serie de preguntas de comprobación o cosas como esas. Las tendencias en el tema de la seguridad bancaria, tendencias tecnológicas, ha sido el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, don Raúl, muchísimas gracias a Julio, esperamos tenerlos más seguido aquí en el programa porque claro, este tema de la tecnología, la seguridad bancaria, definitivamente le llama mucho la atención a las personas y es un tema de interés general. Muy bien, para servirles. Vamos con nuestro patrocinador, VMA Limpieza, despedimos este programa. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Y recuerde que el próximo lunes, igual a las 2 en punto de la tarde, es su cita con nosotros en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, programa que va a ser patrocinado por ADT Seguridad. Así que los esperamos, recuerde, 2 de la tarde el próximo lunes. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Por favor, digite su clave de acceso. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta en 919 Zoom. Hablemos de seguridad con ACES.